nadie se va a robar su gloria. A Dios le gusta ganar en minoría, porque el adversario reconocerá que es Dios el que te ayuda. Tienes que entender que no son tus fuerzas, que algo sobrenatural o que alguien sobrenatural es quien te permite estar en pie aún en medio de tu conflicto. Y esta parte del capítulo 11, donde se presentan los anónimos, es también una parte dramática. El comportamiento de estos hombres y el rol que ellos jugaron en la historia de Israel. Mire, es muy probable que en estos versos el autor esté haciendo alusión a la época macabea para el año 170 antes de Cristo, donde el emperador Antíoco Epífanes, que era gobernante de Siria, estaba obsesionado con la cultura griega. Inclusive se consideraba a sí mismo como un misionero de este estilo de vida y de la religión griega. Este hombre influenció en la vida de Palestina, influenció en el teatro, en el atletismo griego. Inclusive algunos sacerdotes judíos llegaron al extremo de tratar de borrar de sus propios cuerpos la señal de la circuncisión para verse completamente helenizados. Este hombre había dividido la nación, y aunque en su mayoría los judíos se mantenían firmes en su fe, no fue hasta el año 168 antes de Cristo, cuando Antíoco Epífanes tenía intereses por Egipto, que organizó un ejército e invadió el país, que la situación se tornó sumamente hostil. Los romanos se le interpusieron en el empeño contra Egipto, lo hicieron retroceder diplomáticamente. Al verse humillado, entendió que no podía contra el ejército romano. Antíoco emprendió su regreso lleno de rabia, se desvió a Jerusalén, atacó a la ciudad y la capturó casi sin esfuerzo. Mató a más de 80,000 judíos. Vendió 10,000 judíos como esclavos. Saqueó el templo, los altares, todos los utensilios de oro, el tesoro de Jerusalén. Sobre el altar del holocausto ofreció sacrificios de cerdos a Zeus. Prohibió la circuncisión y la posesión de la escritura. Inclusive trató de obligar a los judíos a comer carnes impuras y sacrificar a los dioses griegos. Los que no obedecieron, esos eran atormentados con los peores tormentos. Y aunque yo sé que hoy la noche está un poco triste, le gustaría escuchar algunos de los tormentos. Mire, es posible que en la mente del autor haya dos historias, y una de ellas es la del sacerdote Eleazar, que querían obligarlo a comer carne de cerdo bajo las amenazas de los más crueles castigos, pero este se rehusó. Dijo a Antíoco: nosotros estamos convencidos de vivir bajo una ley divina. Consideramos que ninguna coacción es tan fuerte como nuestra ley, ni aunque me arranquen los ojos y consuman mis entrañas en el fuego, voy a negar la ley o voy a comer carne de cerdo. Lo torturaron, lo azotaron desgarrándole la piel. Trataron de persuadirlo a fingir comer otro tipo de carne para salvar su vida, pero él se negó. Al fin exclamó en su muerte: muero en terribles tormentos por causa de la ley. Y hay otra historia, y es la historia de 7 hermanos, y cómo uno por uno fueron torturados de la forma más vil y salvaje. El primero se rehusó comer cosa impura. Lo azotaron con látigos, lo ataron a la rueda hasta que se dislocaron y fracturaron cada miembro de su cuerpo. Lo cocinaron vivo, resistió las torturas y murió fiel. Al segundo lo amarraron en las catapultas
y con guantes de hierro con púas le desgarraron la carne hasta el hueso, pero murió siendo fiel. Al tercero le dislocaron las manos y los pies con artefactos de hierro, le fracturaron los dedos, los brazos, los codos, lo desollaron vivo, pero murió siendo fiel. Al cuarto le arrancaron la lengua y lo torturaron, murió siendo fiel. Al quinto le desgarraron en pedazos, murió siendo fiel. Al sexto lo quemaron lentamente y lo atravesaron con punzones hirviendo hasta quemarle las extrañas, murió siendo fiel. Al séptimo lo asaron vivo en un sartén enorme, murió siendo fiel. Y créanme que parece morboso este relato, y solo son dos ejemplos de muchos que defendieron su fe religiosa aunque le costara la vida. A la fidelidad de estos hombres se debió que la fe judía no desapareciese. ¿Qué hubiese pasado si esa fe judía hubiera desaparecido? ¿Qué hubiese sucedido con el plan divino? ¿Qué de Jesús? Y el relato de Hebreos dice: de los cuales el mundo no era digno. Mire, sus perseguidores pensaban que ellos no eran dignos del mundo, pero en realidad el mundo no era digno de ellos. Fueron quitados y como personas indignas dentro de la sociedad civilizada. La Biblia habla siempre, o habla en muchos casos, acerca de la relación del creyente y el mundo. El mundo como sistema organizado contra Dios. Y la Biblia habla mucho acerca de la relación de los creyentes con el mundo. Por ejemplo, Juan es el evangelista que más enfatiza. 78 veces en su evangelio, 28 veces en su carta, habla acerca del mundo y que el mundo nos aborrecerá. Pero hablamos de eso otro día. ¿Qué había en el corazón de estos hombres? ¿De qué estaban hechos? Poseían capacidades especiales, aventajaban en algo a los otros seres humanos. Sencillamente eran gente con fe. Mira, hermano, fe que no mira las circunstancias, sino que mira más allá. Gente con verdadero compromiso, gente con voluntad y disposición, gente llena de pasión y devoción. Gente, hermanos, que sus convicciones eran mayores que sus conflictos. Eran gente que habían desarrollado un carácter sólido y una visión clara. Eran gente que se entendió como parte del equipo de Dios para establecer su reino. Gente que se hizo fuerte en batalla. Gente que sacó fuerza de su debilidad. Y pensaba yo en esto, y yo decía, ¿sabe cuál es nuestro gran problema, hermanos? Yo creo que nuestro gran problema no es que ellos nos aventajaran o que tuviesen algo mayor a nosotros. Yo creo que nuestro gran problema es que nosotros le rendimos culto a la debilidad, le rendimos culto a la autocompasión, le rendimos culto a la autoestima baja, le rendimos culto a nuestra fragilidad. Decidimos gran parte de nuestro tiempo y nuestra mente a lo no puedo, a lo es difícil. Parece que a Dios le faltó algo cuando me hizo, cuando la Biblia dice que tú eres corona de la creación, eres el real tesoro de Dios, valioso para Dios, la niña de sus ojos. Así que basta ya de rendir culto a la debilidad y entender que no podemos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Diga el débil, fuerte soy. Estás diciendo en esta noche, fuerte soy. La